Vamos a presentar al doctor Mauricio Alarcón. Él es un destacado jurista, constitucionalista y tiene una visión muy importante. Él pertenece a una organización no gubernamental y tiene una visión clara porque firmó una acción de inconstitucionalidad cuando se emitió el decreto 148 que pretendía convocar directamente a un referéndum para desembocar en una Asamblea Nacional Constituyente. El Consejo Nacional Electoral ahora le mandó a la Corte Constitucional, la Corte califica la vía y ahora hay un segundo momento que mantiene preocupado a Mauricio Alarcón. Mauricio, ¿cuál es la preocupación? ¿Qué elementos tiene? ¿Cuáles son los detalles que debe conocer la ciudadanía para poder despejar esas preocupaciones? Bienvenido, buenos días. Wilson Rommel, buen día, un abrazo para ustedes, para la audiencia de Contigo Noticias. Mira, la verdad es que nos tuvieron corriendo viernes, sábado y domingo. Y no se trata acá como algunas personas distorsionando lo que ha sucedido, y me atrevo a decir, desinformando, han mencionado en las últimas horas. Que ahora sí estos constitucionalistas han visto que pues el presidente tenía razón en un ratito. Agarren el dictamen emitido por la Corte el día de ayer y dense cuenta, aplicando algo tan básico como la comprensión lectora, que lo que siempre se ha buscado, incluyendo a la Corte Constitucional, es que las cosas se hagan bien. Y parto con esto, porque es fundamental que no se cometan los errores del pasado si lo que queremos es cambiar las cosas y no generar un nuevo traje a la medida, porque en 2007, recordarán ustedes, ni bien empezando el año, tan pronto se posesionó quien entonces había ganado las elecciones, firmó un segundo decreto. Y con ello convocó una asamblea constituyente y mató toda la vigencia de la Constitución porque ni siquiera juró sobre ella. Y mandó matones a caer a garrotazos a los miembros del Tribunal Supremo Electoral y del entonces Tribunal Constitucional para hacer las cosas a la brava. Un bravucón queriendo imponer sus cosas. Y ahora, si queremos resultados distintos, tenemos que hacer las cosas como corresponde, no con otra bravuconada. Así es que sí, lo que se ha hecho, y abro nuestro diálogo, es recordar que se tiene que seguir un proceso, que se tiene que respetar ese proceso para que definitivamente, si las cosas se hacen bien, podamos pronunciarnos en las urnas y decir, queremos otro texto constitucional, queremos la instalación de una asamblea, queremos cambiar las cosas, pero a tontas, locas y bravas, definitivamente. Llegar al mismo objetivo, claro. Llegar al mismo objetivo, pero respetando los procedimientos. Cosa, Wilson, por supuesto. No eran clarividentes ustedes o el grupo de constitucionalistas, Mauricio, porque ¿cuándo presentaron, Wilson? ¿Viernes? El viernes se presenta cerca a las 7 de la noche. Y más de noche ya tenían la demanda hecha, entonces qué clarividencia, qué rapidez. ¿Cómo mira, mi querido Rommel, hay un punto que es fundamental. Acá no se trataba de redactar tratados, páginas, decenas, docenas, centenas para hacer las cosas. Más aún si lo que se buscaba, que es lo que efectivamente se nos otorgó el día viernes en la noche, es la suspensión provisional de lo que se quería hacer a la patada, efectivamente se logró. El escrito no es ciencia, pero hay que reconocer que dentro de nuestro grupo del Foro por la Democracia tenemos abogados litigantes en materia constitucional que conocen perfectamente bien qué es lo que se tiene que presentar para una acción de inconstitucionalidad, para un pedido de medidas cautelares de suspensión de norma, con lo cual, mira, salió el decreto en horas de la mañana, un poco antes del mediodía, y hasta las 4 de la tarde ya teníamos la versión redactada, lista, firmada y presentada al sistema. La Corte Constitucional la tramitó y no fue sino hasta cerca de la medianoche que recibimos su decisión suspendiendo el decreto. Después ya sabemos lo que sucedió el sábado, ¿no? La clásica viveza criolla, que también la vimos en el gobierno de Guillermo Lasso, recordarán ustedes, de, me bajas del decreto, pues yo lo derogo y lanzo uno con casi idéntico contenido. Eso es absurdo porque lo que se estaría tratando, y lo advertimos en un comunicado,
es de un posible fraude constitucional que tampoco es posible en nuestro país. Entonces, nuevamente introdujimos una acción de inconstitucionalidad con pedido de medidas cautelares y mira que lo mejor de todo estuvo cuando el propio Consejo Nacional Electoral resuelve de forma unánime el día sábado en la noche que ellos no pueden violar el artículo 444 y hacer una convocatoria directa, sino que necesitan que la Corte Constitucional trabaje y se pronuncie sobre la pretensión se podía ir, Mauricio, solo en supuesto nada más, y esto quiero entender igual con Wilson, es la Corte, no, el CNE dice, ok, nos declaramos creo que era 20 de septiembre, ya en periodo electoral, por las dos preguntas, correcto, la de las bases militares y la de financiamiento. Partidos políticos. Correcto, gracias, Wilson. Entonces, así es. ¿hay quien pasa a ser la máxima autoridad del CNE o sigue teniendo incidencia la Corte Constitucional? Porque parece que esa era la jugada, ¿no? Mira, Ron, escuché por ahí y hasta leí unas publicaciones de una ex ministra hoy que Mónica Palencia representa al país en la OEA. Yo no le voy a dar publicidad gratuita a la señora hablando barbaridades. ¿Y por qué digo barbaridades? Porque intentan comparar lo que está sucediendo en este momento al momento del 2007. Y hasta la Constitución era distinta, ¿no? Entonces, querer engañar a los ecuatorianos con una narrativa que no corresponde es desinformar. En nuestra Constitución, en ningún artículo se dice que declarado el periodo electoral, el Consejo Nacional Electoral pasa a ser la autoridad máxima, sino el comunicado del Ejecutivo, que también se emitió el día sábado, debía al menos mencionar el artículo de la Constitución que en teoría menciona aquello, ¿no? Puros inventos, y hay que decirlo, inventos, porque en nuestro país, con la Constitución actual, la institucionalidad en periodo electoral se mantiene exactamente igual. 5 funciones del Estado, 5 poderes en teoría independientes, actuando cada cual en su punto. La declaratoria de periodo electoral, y esta es la aclaración necesaria, lo que acarrea son posibles infracciones electorales que se conocen y se juzgan sobre la norma electoral por parte de los jueces electorales, pero nada más. Así es que eso de pasa a ser autoridad y prevaricato y les vamos a perseguir penalmente. Lo que pasa, Mauricio, impresionante. Lo que pasa, Mauricio, es que querían un poco hacer un símil de lo que hizo el señor Jorge Acosta con los 57 asambleístas. Usted recuerda. De los manteles. Pero lo dijimos al inicio y ustedes bien lo traen a colación. Por favor. Recuérdense, el Tribunal Supremo Electoral primero, y me acuerdo clarito, hasta que después los garroteros hasta terminaron en curules en la Constituyente, se treparon los muros del Tribunal Supremo Electoral de entonces. De un partido político que estaba aliado a Alianza País. Yo le puedo recordar. Con un señor César Rodríguez, con un señor Rivera, y le puedo seguir mencionando los nombres porque eso lo viví en carne propia, como dice el señor José Delgado. Tienes buena memoria, Wilson, y eso es fundamental en este país, porque mucha gente cree que lo que se busca hoy es lo mismo, porque mucha gente cree que el problema no era el autoritarismo, sino Correa, porque hay mucha gente que cree que los principios no importan, si es que quien los está violando está ideológicamente alineado con lo que yo pienso, y no, los principios importan, la democracia también, y lo que buscamos todos los que estamos actuando dentro del Foro por la Democracia, que mira que en redes sociales nos han dicho de todo, y a nosotros nos tiene sin cuidado, por supuesto, es que las cosas se hagan bien, para evitar repetir los horrores del pasado, simplemente eso. Ahora, Mauricio, si avanzamos en esta lógica, ya la Corte ha actuado de manera diligente también, rápida, y dice, ¿sí? Ok, el camino de este artículo, de este decreto 153, es el correcto para ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Ese es un primer análisis. De ahí ya viene el análisis, creo que más detallado y minucioso del estatuto. Efectivamente, y mira que, de nuevo, lo que sucedió el día de ayer lo podríamos resumir en 3 cuestiones súper sencillas. La Corte dice, miren señores del Ejecutivo, ¿quieren cambiar la Constitución? Sí, la Constituyente es el camino. Y el artículo, el 444. Segundo, no puedes hacer lo que tú quieras. No puedes poner ni en la pregunta, ni en los considerandos, ni en el estatuto lo que te venga en gana.
porque hay límites. Entre ellos, y lo recuerda la Corte en el dictamen, no se puede instalar una asamblea de plenos poderes, precisamente para corregir los errores y horrores del 2007-2008. Entonces te traza la cancha. Finalmente te recuerdo, y eso también lo dice en el dictamen, que sin mi actuación y la emisión del respectivo dictamen previo, no hay forma de acudir a la vía constituyente. Así es que ahora sí, ya te estoy ratificando que este es el camino, permíteme revisar tu decreto ejecutivo. Voy al fondo. Pero además hay un tema que no debemos perder de vista a propósito de lo que se está mencionando, porque ese es el segundo momento, el del análisis de fondo, que podría, si supera las cosas, una buena propuesta, llevarnos a los ecuatorianos a activar el mecanismo. Ahí intervenimos nosotros, ¿no? Y eso es importante. ¿Quiere que se instale una asamblea? Primer referendo, sí, no. Si gana el sí, viene un segundo momento electoral, que es elegir a los constituyentes. Viene un tercer momento constituyente, que es la instalación y el trabajo de la asamblea. Y viene un cuarto momento electoral, en el que también interviene en alguna medida la Corte, de revisar lo que aprueba la asamblea y llevarlo nuevamente a referendo para que la ciudadanía diga si me gusta la Constitución o no, me quedo nomás con la del 2008. A ver, eso para mí es nuevo. En ese cuarto momento, es decir, sale en un articulado propuesto antes del referéndum, y ese articulado debe revisarlo la Corte Constitucional. Pero por supuesto, porque no es una constituyente de plenos poderes, y por eso estoy haciendo énfasis en lo de plenos poderes. La constituyente, Rommel, no puede aprobar lo que le dé la gana, no puede regresar derechos, no puede hacer cosas, porque, de nuevo, hemos visto en redes sociales barbaridad y media, dicho por muchas personas. Y mira por ignorancia o por conveniencia. Por ignorancia o por conveniencia. Por ambas dos. Por favor. Mira, hay algunos que les conviene y empiezan a aplaudir como focas. Es decir, yo prefiero, Wilson, pensar que es por ignorancia, por desconocimiento y no por pauta. Si es que quieres que sea más directo. Si es que quieres que sea más directo. Entonces, mira, el punto es fundamental. Así es que, de nuevo, acá trabajemos todos juntos para que las cosas se den respetando la Constitución y no terminemos diciendo como en 2007, ve, lo que mal empieza, mal termina. Voy a resumir en una frase que me parece importante. La culpa no es de la Corte, sino de la Carta. ¿No es cierto? La culpa no es de la Corte, es de la Carta Magna. O sea, ¿cómo? Y te voy a robar la frase, mi querido Wilson, porque creo que tienes la película clarísima. Y me alegra que quienes les siguen a ustedes en este espacio puedan escucharlos de manera tan centrada, tan objetiva y bien. Acá, mira, no vamos a calificar en el espacio. Más allá de los cuestionamientos que puede darse a los integrantes de la Corte. Pero ese es el punto. Exactamente, pero no es la culpa de la Corte, sino de la Carta. Los señores jueces tienen que hacer cumplir la Carta Magna, la Constitución. Es decir, la culpa no es de la Corte, es de la Carta. Mira que incluso para mayor detalle, porque ahora le quieren echar el muerto a la Corte por completo, dentro de los jueces que están actuando y que están votando de forma unánime estas cuestiones, está una jueza puesta por el Ejecutivo, ¿no? Porque cabe recordar que la doctora Claudia Salgado viene de la terna del Ejecutivo en el último concurso, puesto directamente por la señora Palencia y el mismísimo señor Noboa. Así es que acá, ¿qué se nos vienen a hacer? Que la Corte. El señor José Luis Terán fue propuesto en la terna de la Asamblea para la Corte Constitucional por parte de los miembros de ADN. Entonces, aquí hay que decir las cosas como son. No se trata de acomodar las instituciones a conveniencias, como bien lo decía Wilson hace un momento, sino de actuar de forma coherente, buscando que las cosas nazcan bien para que después no tengamos resultados chuecos o distintos, ¿no? Como los que hemos visto durante todo este tiempo. Ahora, si se tomaba ese camino violando la parte jurídica que debió pasar por la Corte Constitucional, si tomaba otra vía el CNE, se hacía todo esto, ¿podía después tener demandas en el ámbito internacional, Mauricio, por algún conglomerado o no? Ya no había opción a nada. Mira, estamos viendo, Rommel, en América Latina tantas rupturas del orden constitucional que esto parece una novela de terror o una pesadilla mal contada. Entonces, mira, el punto principal es que tú debes haber visto el fin de semana
pronunciamientos de relatores de Naciones Unidas, pronunciamientos de organismos internacionales. Y si es que queremos dejar de lado el tema de esas organizaciones, que además en algunos grupos están satanizadas, si vieron lo que pasó con el riesgo país, ¿no? Se borró subió con el codo lo que se hizo con la mano. En 48 horas de bravuconada del Ejecutivo, perdimos todo lo que habíamos ganado en 45 días de riesgo país, porque el riesgo país, entre otras cosas, mide el respeto a la norma, la estabilidad jurídica. Pero adicionalmente yo creo que contribuyó también esta amenaza de paralización, eclosión, revuelta social. Yo creo que no se le puede atribuir únicamente al Ejecutivo. Mauricio, yo creo que obedece a la posición asumida por las organizaciones sociales, indígenas y de tales. Sin duda, también. Ahí entra otro análisis, el derecho a la resistencia. Porque ahora se escucha, Mauricio, bueno, yo tengo el ámbito del derecho constitucional a la resistencia. ¿Pero qué implica esto? Cerrar calles, destruir bienes públicos, bienes particulares. ¿Eso implica, da carta abierta a una protesta de ese estilo, el derecho a la resistencia, desde el ámbito constitucional? Mira, el derecho a la resistencia se consagró en la Constitución del 2008 y fuertemente cuestionado, ha traído consecuencias en estos 17 años casi de vigencia de la norma. Así es que eso podría ser revisado, podría ser ajustado, aunque ya hay jurisprudencia en la materia. Entonces esos también son fantasmitas que hay que irlos desatanizando, porque mucho se ha dicho sobre ciertos derechos, de nuevo quedándonos en la superficie en lugar de escarbar un poco. En este momento incluso, y ustedes han presentado reportes y han brindado información a la audiencia, mira, el paro es el ejercicio de un derecho a la protesta pacífica, por supuesto, claro, sin limitar derechos a otras personas, que puede ejercerse, por supuesto que sí. Ahora, ¿qué ha sucedido en estos días? Hay que esperar, ver, no sé qué sucede en las próximas horas, no sé qué sucede en los próximos días, pero lo cierto es que en este caso hay que partir de los derechos fundamentales que tienen que estar garantizados, que los ejercemos nosotros. ¿Y por qué digo esto? Porque si los ejercemos con responsabilidad, no pasa nada. Si abusamos de ellos, tenemos que asumir las consecuencias, ¿no? Entonces, si yo salgo a protestar y digo que ejerzo mi derecho a la resistencia, mal ejercido, por supuesto, de forma violenta, atacando propiedad privada y demás, tengo que asumir las consecuencias de un proceso penal que puede terminar privándome de la libertad. Así es que, de nuevo, hay que hacer las cosas bien. Pero no olvide que hay amnistías, ¿no? Que después les liberan de toda culpa y de todo mal. Claro. O hay que refrescar. O hay indultos, que que los firme el Ejecutivo, ¿no? Porque la mayoría de cuestiones que han trascendido últimamente, mi querido Wilson, y tú lo sabes perfectamente bien, más va en la línea de los indultos que de las amnistías. Pero digo, las amnistías son amnesia, pues decir, eso no pasó, me olvidé, ¿de qué estamos hablando? Así es. Y lo único que pone pique en Flandes es porque se olvidaron 2 números de la cédula, y por eso tuvieron que volver a replantear el tema. Por eso digo, hay que tomar en cuenta todos estos elementos, porque si yo cometo una acción al margen de la ley, estoy propenso a que me castiguen porque cometí una ilegalidad, pues. Y yo estoy de acuerdo con usted, Mauricio. Estoy de acuerdo. Por supuesto. Y creo que eso es importantísimo recordarlo, Wilson, a nuestra audiencia y a quienes nos siguen una y otra vez, porque durante estos últimos meses, de la mano de algunos aliados en la academia, por ejemplo, se ha tratado de retomar el concepto, y a propósito de todo lo que estamos hablando en este espacio, de lo que se denomina cultura de la legalidad, y no es otra cosa que cambiar la forma en la que incluso como ciudadanos e individuos actuamos, entendiendo que respetar las reglas de juego es un elemento fundamental hasta para la buena convivencia con los demás. Romper eso de la viveza criolla, eso de yo soy el más sapo, el más vivo, el que borra y pone de nuevo, el que se salta a la cola, termina destruyéndonos como sociedad. Y acá, parte de ese respeto a la cultura de la legalidad, va por respetar la Constitución, va por respetar la ley, va por respetar a los demás. Y eso, en definitiva, termina en un respeto a nosotros. Claro. Mismos. Además, Mauricio, al decir todos somos ecuatorianos, todos debemos acogernos
a la ley, a lo que dice la Constitución, pero claro, se declara Estado plurinacional. No sé si eso tiene consecuencia ahora, en la cual, pues, recordarán, Lenín Moreno de presidente y el señor Vargas, presidente de la CONAIE, Jaime creo que era el señor Jaime Vargas. Decía, bueno, él es mi igual, mi símil, así que él es presidente de la República, yo soy presidente de la nacionalidad indígena. La Constitución establece la plurinacionalidad del Estado y eso hay que respetarlo. La plurinacionalidad. Pero no hay que confundir. Ahí vamos, esa parte. Otra cosa es diferente un Estado sobre otro Estado. Creo que Mauricio entendió la idea en la cual... Clarísimo. Y mira que eso es importante, de nuevo. Qué bueno sería, y de una vez les mando la propuesta a ustedes, que en estos espacios, en Contigo Noticias, le dediquemos, 5 minutos a la semana, ni siquiera 5 minutos al día, para explicarle a nuestra audiencia, en lenguaje claro, cuestiones tan sencillas como las que estamos discutiendo en este momento. Porque, sí, Ecuador, en el artículo 1 de la Constitución, está consagrado como un Estado intercultural y plurinacional. Pero antes de eso, está un término elemental para lo que Rommel nos ha dicho, un Estado unitario. El hecho de que haya varias culturas interrelacionadas entre sí, o varias nacionalidades, producto de esa riqueza de nuestra población, no quiere decir que el Estado deja de ser uno, que todas las instituciones están para todos y que nos corresponde a todos dentro de ese marco institucional respetar una constitución y un Estado de Derecho para la buena convivencia pacífica. Y así evitar declarar persona no grata al presidente de la República y además decirle a la policía y a la fuerza militar, por cierto, ustedes no entran en mi territorio. Señor, ese territorio es parte del Ecuador, así que no hay cómo prohibirlo. Y esas cuestiones no tienen pies ni cabeza definitivamente, ¿no? Y no quiero que esto se tome ni como una burla, ni como mucho menos, pero por favor, seamos serios hasta en declaraciones tan sensibles como esas. Rommel ha hecho énfasis, no se puede ser un dirigente nacional y sacar este tipo de proclamas, ¿no? Cuando vivimos en un país, un Estado unitario, donde hay instituciones para todos y donde nos corresponde a todos, independientemente de la nacionalidad a la que tengamos, representemos o formemos parte, cualquier otra cosa derivada de ello, ¿no? Así es que eso es indiscutible. Retomando el tema principal, de nuevo, las reglas están para cumplirlas, tanto el presidente de la República con su iniciativa de constituyente, como nosotros, si queremos protestar, pues pacíficamente, frente a ciertas medidas que ese Ejecutivo ha tomado en los últimos días. Hemos quitado la mano de la pena y no sé si es que el análisis sirvió. No sé si el carro era diésel, pero... No, mi carro no es a diésel y por si acaso, ideológicamente hablando, ustedes ya saben que soy liberal y como liberal no creo en subsidios eternos, así es que si quieren además mi posición personal al respecto, lo único que sería sensato es conocer las razones de fondo y los siguientes pasos respecto a la eliminación de los subsidios, pero resulta realmente ridículo, más de 50 años de un subsidio que no ha llegado a sus verdaderos beneficiarios, y si es que no hay un sustento en la medida que se ha tomado a propósito de lo del diésel, vamos a terminar cambiando el foco del problema a otro lado en lugar de solucionar el problema definitivamente. Mauricio Alarcón, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, destacado analista, constitucionalista y su criterio. Gracias, Mauricio, una buena jornada. Gracias, Wilson, gracias, Rommel, un abrazo para ustedes, buen lunes y buena semana para nuestra audiencia.